Hola, buenas tardes. Soy Desiree Aguirre, CEO fundadora de Profesional Virtual y además soy directora del capítulo de teletrabajo en Cabecom Y ya me han visto conectada, he estado compartiendo a lo largo de este congreso, entrevistando a algunos de los ponentes, solo que en esta ocasión vengo a hablar de lo que es mi especialidad, que es el teletrabajo. Y específicamente, cómo operar y gestionar efectivamente tu e-commerce de manera remota. Aunque realmente las cosas que vamos a conversar, que voy a conversar con ustedes esta tarde, aplican a cualquier sector, no solamente a al sector e-commerce. Pero como este congreso, este primer congreso internacional de e-commerce Venezuela 2020 está dirigido a este sector, pues lo que vamos a conversar es especialmente aplicable a lo que es el e-commerce. Bien, me gusta arrancar cualquier disertación en materia de teletrabajo con la definición. Me parece básico y fundamental definir el teletrabajo. ¿Y qué es teletrabajo? El teletrabajo es trabajo vía remota o desde un lugar distinto a donde se encuentra el empleador o la persona que recibe el servicio. Ahora, un punto importante a destacar también es que se lleva a cabo mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o las comunicaciones. Y esta es una definición de Wikipedia, que además está ahí desde hace años. No es algo que yo me inventé y por eso es fundamental que lo tengamos claro desde un inicio. Bien, otro punto importante es lo que se desprende de esta definición. ¿Qué desprendemos de esta definición? Que hay dos factores fundamentales que intervienen en el trabajo remoto. Está el factor humano y el factor tecnológico. Vamos a comenzar a hablar acerca del factor humano en el teletrabajo. Y para hablar de ello hay otra definición importante que hay que hacer, o otra distinción en este caso. Hay que distinguir entre lo que es el teletrabajo autónomo y el teletrabajo bajo relación de dependencia. El teletrabajo autónomo es realizado por un contratista independiente y el teletrabajo bajo relación de dependencia es realizado por un empleado. Tengamos en cuenta estas dos diferencias a lo largo de esta presentación, porque realmente he visto muchos problemas que se generan en distintos ámbitos, y eso lo vamos a ir viendo, por no tener claro estas distinciones. Bien, otro punto importante a tener en cuenta es el crecimiento que ha tenido el teletrabajo. El teletrabajo no es nada nuevo, se viene llevando a cabo desde hace años y según el informe Work from Home 2020, The Top 100 Companies for Remote Jobs de Forbes, que de paso es un informe que Forbes publica todos los años, pero según ese informe de este año, correspondiente a este año 2020, el teletrabajo experimentó un crecimiento del 44% en los últimos 5 años. ¿Ok? Y acá pueden ver una gráfica publicada por Profesional Virtual en el Instagram hace unos meses, donde se muestra algunas cifras publicadas en ese informe. Ahí se viene mostrando un 196% del crecimiento en el teletrabajo en los últimos 12 años. Un 91% de crecimiento en los últimos 10 años y un 44% en los últimos 5 años. Es decir, que el teletrabajo ha venido llevándose a cabo y ha venido además creciendo a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Bueno, con la pandemia el trabajo remoto comenzó a forzarse, ¿no? Tanto a los que ya veníamos teletrabajando como los que no se vieron forzados a teletrabajar como resultado de la pandemia. Y ¿qué ha causado esto? Esto ha enfatizado la falta de regulación en esta área y se han generado una cantidad de problemas por la falta de regulación. Sin mencionar problemas prácticos que anteriormente no se resolvieron. Algunos problemas prácticos que ya existían desde antes de pandemia es el tema familia, hijos, por ejemplo.
Aquí les muestro una foto que me llamó mucho la atención, donde está el niño colgado de su papá pidiéndole atención mientras el papá trata de trabajar. Y esto realmente pasa en las películas, pasa en la vida real, me ha ocurrido, me ha pasado a mí. Mi hija pequeña, pues muchas veces representa perfectamente esa fotografía, tratando de exigir mi atención mientras estoy tratando de hacer un webinar, una conferencia o simplemente trabajar, tratar de adelantar un proyecto o lo que sea desde la casa. Además de que en este momento de pandemia, pues los niños y los jóvenes también están viviendo una situación de adaptación en la cual nos explicaba de paso Comal hoy en la mañana en el Congreso, en la cual, bueno, ellos están tratando de adaptarse a lo que son los estudios a distancia. Entonces, los niños están tratando de estudiar a distancia y de distribuir el tiempo que tienen en casa adaptándose a esta situación de pandemia, y los padres están trabajando o tratando de trabajar, teletrabajar en el interín. Entonces esto genera ciertos inconvenientes por sí mismo, además de aquellos que se están presentando por la falta de una regulación, que son los que vamos a tratar a continuación. Algunas consecuencias. ¿Qué está ocurriendo ahorita con el teletrabajo a raíz de esta manera forzosa, como se han visto obligados a ingresar muchas personas a esta manera a esta forma de trabajo y sin tener regulaciones? Bueno, algunos empleados se están sintiendo explotados, y acá estoy mostrando un fragmento de un correo electrónico que recibí en el correo de profesional virtual. Se trata de una venezolana empleada, dice que trabaja para una empresa de tecnología, y en resumen, porque el correo es bastante largo, ella refiere que, bueno, que no es la primera vez que ella trabaja desde casa, porque en otras ocasiones, por distintas razones, le han permitido trabajar desde la casa, pero sí es la primera vez que lo hace a tiempo completo, y no porque ella haya querido hacerlo, sino como consecuencia de la pandemia y del aislamiento social. Entonces, continuando con su caso, ella refiere que hay un bono que reciben los empleados de la empresa todos los meses, aparte del sueldo, y que este bono además se lo aumentan cada tanto. Me refieren este correo igualmente que en determinado momento y sin previo aviso, la empresa dejó de aumentarle el bono y luego dejó de pagarle el bono del todo, ¿ok? Bien, sin entrar en consideraciones legales, quiero hacer una acotación, no soy abogado, sin entrar en ningún tipo de consideraciones legales, quiero que analicemos un momento qué está pasando acá, ¿no? Por ejemplo, ella refiere que la razón que le dio su supervisor para no continuarle pagando este bono es que ella está, literalmente usó las palabras muy sabroso desde la casa, ¿ok? Entonces, acá podemos ver de algunas cosas que están sucediendo en la relación de patrono-empleado, en esa relación de teletrabajo con un empleado, en la cual las cosas no están claras y los empleados se están sintiendo explotados. Y ese fue el resumen del correo. Ella se siente explotada y quería saber qué medidas puede tomar al respecto. Pero no solamente los empleados están sufriendo las consecuencias de una falta de regulación en materia de teletrabajo. También está la contraparte, la del empresario. Y hay empresarios que se están sintiendo abusados. Por ejemplo, un empresario venezolano refiere que llama a sus empleados en horario laboral y no le responden. No le responden el celular, están desaparecidos. Estamos hablando de empleados, y por eso quise hacer desde un inicio la distinción entre lo que es un teletrabajador autónomo, que es un contratista. Un contratista, pues, mal puede el que lo contrata exigirle que esté disponible en un horario determinado, a menos que hayan llegado a un acuerdo específico en ese sentido, o el cumplimiento de un horario. Los contratistas independientes, los autónomos, freelancers, trabajan con un horario por cuenta propia, pero los empleados no. Los
empleados vienen de una situación de una empresa donde deben cumplir un horario laboral y la expectativa es que ese horario se mantenga durante el teletrabajo. Bien, otro empresario refiere, no tengo internet y o no tengo electricidad, es la nueva excusa para no atender las responsabilidades. Entonces, en Venezuela tenemos un problema grave con el internet, eso es cierto, yo lo he vivido, todos los que estamos en Venezuela lo vivimos, tenemos un problema grave con la electricidad, pero parece que esto también está siendo utilizado como excusa simplemente para no cumplir, para no hacer las cosas, más allá de que realmente suceda, ¿ok? Otro caso que quiero compartir con ustedes es el de las demandas que están ocurriendo. Y en específico en Yahoo Noticias salió publicado hace unos meses una sentencia en Suiza en la cual un juez determinó que una empresa debe pagar parte del alquiler a un empleado por teletrabajar. Ojo, no todo el alquiler, una parte del alquiler. Este caso se trata de una demanda que había hecho el empleado el año pasado porque él consideraba que la empresa debía pagarle o costearle parte del alquiler porque él trabaja a tiempo completo desde casa. No había ningún tipo de decisión, pero a raíz del teletrabajo, a raíz del aumento forzado del teletrabajo como consecuencia de la pandemia, pues el juez dictó un fallo y el fallo fue a favor del teletrabajador. Nuevamente hago la acotación de que no soy abogado, no voy a hacer ningún tipo de consideración legal, no voy a emitir ningún tipo de opinión legal en relación a estos casos. Les presento esto desde la perspectiva de una persona que teletrabaja, además teletrabajo desde hace años, desde el 2011 estoy teletrabajando y que además he pertenecido a organizaciones como la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales AIVA, por sus siglas en inglés, que es bien interesante porque es una organización sin fines de lucro conformada por más de 400 miembros a nivel global, donde se llevan a cabo cursos, webinars, registros de los miembros de la organización, llevan a cabo 2 congresos grandes, bianuales, uno online anual y uno bianual presencial, y toda esta logística, toda esta organización, todo este trabajo se lleva a cabo de forma remota, estructurada y organizada con personas que además no están percibiendo ningún tipo de ganancia económica. Entonces, ¿cómo es posible que esta organización funcione? Bueno, porque el teletrabajo sí puede ser efectivo. Tengo el privilegio de haber pertenecido a la junta directiva, soy la única latina que ha pertenecido a la junta directiva de esta organización y desde esta perspectiva, la experiencia, también entrenando desde hace años, capacitando a otras personas para teletrabajar, pues les presento estos casos para analizar un poco el panorama de lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, pero a nivel mundial, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial en esta materia. Bien, entonces, ¿qué podemos desprender de estos casos que les acabo de presentar? Desde mi perspectiva, podemos desprender que hace falta reglas de juego claras para evitar que se presenten situaciones como las expuestas. Es por eso que algunos países ya cuentan con legislación en materia de teletrabajo, no desde ahorita, sino desde hace años. Algunos de estos países son Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Estos países ya tuvieron la visión desde hace tiempo, bueno, salvo Chile, cuya legislación redactaron este año al principio de la pandemia, pero los otros ya tenían legislaciones específicas en materia de teletrabajo, porque tenían la visión, como la hemos tenido algunos que estamos en este tema, de que el teletrabajo se iba a expandir. Lo que no sabíamos era que se iba a expandir tan rápido como consecuencia de una pandemia, pero sí se veía, para quien estaba atento, que el teletrabajo iba a ir en aumento.
Voy a hacer referencia al caso específico de España por ser el más reciente y porque desde mi perspectiva la ley para la regulación del teletrabajo en España está aclarando varias dudas que se presentan y está planteando la respuesta a varias interrogantes que yo le recomiendo a cualquier persona que esté conectada, que sea empresario, que sea emprendedor, que esté teletrabajando, que tenga personas teletrabajando para él o ella, que se plantee estas mismas dudas y que busque una respuesta dentro de su organización. Bien, las dudas que responde esta ley para la regulación del teletrabajo en España, o algunas de ellas son, ¿se puede imponer el trabajo a distancia o es voluntario? En esta legislación queda muy claro que el trabajo a distancia, el teletrabajo, trabajo remoto, como lo queramos llamar, debe ser voluntario, no debe ser impuesto, ¿no? Claro, obviamente que a raíz de la pandemia global, pues de alguna manera u otra ha sido impuesto, ha sido forzado, pero no por parte de los empresarios. Es una situación mundial que nos ha forzado también a la educación a distancia y a todo lo que es lo digital, ¿no? Pero aquí se refiere a la imposición por parte de la empresa del teletrabajo y no debe ser así, debe ser un acuerdo, un consenso al que llegue el trabajador y el empleador en este caso. La otra duda que se plantea es, ¿se puede revertir el trabajo remoto? Esta legislación aclara que sí, se puede revertir el trabajo remoto, es decir, que perfectamente la empresa puede indicar que a partir de un momento dado, cuando la situación mundial cambie, los trabajadores pues tendrán que nuevamente ir a su lugar de trabajo in situ. Ok, y ahí viene la otra pregunta. ¿Será posible volver al trabajo in situ? Sí, totalmente. Es posible volver al trabajo in situ cuando las condiciones estén dadas a nivel global. ¿Qué formalismos se deben cumplir para implementar el trabajo a distancia? Esta me parece una duda importantísima que responde esta legislación. ¿Cuáles son los formalismos? Es necesario que esté muy claro para el teletrabajador cuáles son los equipos que debe utilizar, cuántas veces a la semana se debe reportar, cuál es el horario que debe cumplir. Estos son los formalismos que se deben cumplir y esta legislación también establece varios formalismos en ese sentido. ¿Quién proporciona los medios para que el trabajo se realice de forma remota? Los medios, estamos hablando de los medios tecnológicos. ¿Quién los proporciona? ¿Los provee el mismo trabajador o los provee el que lo contrata? ¿Pueden los empleadores obligar a los empleados a instalar programas o aplicaciones en sus dispositivos personales? Me da mucha risa este punto porque yo vengo hablando del tema desde hace años, el tema de los dispositivos, porque he visto en la web en general, en chats, en grupos, en todos lados, personas que colocan propuestas o solicitudes de teletrabajadores donde especifican que la persona tiene que instalar un software en su computador y vengo hablando desde hace años que eso está mal. Ningún contratista independiente debería permitir eso porque es un contratista independiente, no es empleado de nadie, pero esta ley también está estableciendo que el empleador tampoco le puede exigir eso a sus empleados si los equipos son de ellos. Y es lógico porque ese trabajador puede tener cualquier otro tipo de material, puede tener cualquier otro tipo de información en su equipo que no es de la incumbencia de su empleador. Entonces, exigirle que instale un software donde de alguna manera puede espiar, donde de alguna manera puede controlar lo que está haciendo el trabajador es una invasión a su privacidad. Si el empleado incurre en costos debido a trabajo remoto, ¿quién paga? Otro punto importantísimo. ¿Quién paga el internet? ¿Quién paga el alquiler
Ok, ya vimos el caso de la demanda que se presentó en ese sentido y en la cual el juez falló a favor del teletrabajador. Bueno, esta legislación en España también establece que quien debe costear todo lo que tiene que ver con los recursos tecnológicos es el empleador, no el teletrabajador. Entonces, todas estas preguntas, nuevamente repito, es importante que nos las estemos planteando acá en Venezuela. Y que no solamente que planteemos las preguntas así como así, no, hay que empezar a darles respuestas a estos temas, a estas preguntas y llegar a acuerdo con los empleados, con los teletrabajadores en relación a todos estos puntos. ¿A qué conclusión podemos llegar con lo anteriormente visto? Desde mi punto de vista, la conclusión es que para lograr la efectividad en el teletrabajo se requieren 4 cosas. Primero, debe haber una relación ganar-ganar. No debe haber abuso ni explotación ni de un lado ni del otro. Y para ello se requiere que las reglas de juego estén claras. Pero ¿cómo pueden estar claras las reglas de juego si no hay una legislación específica en ese sentido? Bueno, en nuestro país existen otras leyes que, si bien no son específicas al teletrabajo, pues están leyes que tienen que ver con el trabajo como tal y que son aplicables y que deben ser analizadas en conjunto con las preguntas anteriormente planteadas y que por escrito los empresarios tienen que empezar a colocar en conjunto con sus empleados. Yo les recomiendo a todos los que están viendo este video en este momento que si tú, amigo empresario, amiga empresaria, no has hecho un adendum a los contratos de trabajo, es hora de que lo hagas. Porque en las empresas normalmente el empleado firma un contrato antes de iniciar la prestación de servicio. Eso está contemplado en nuestras leyes venezolanas. Entonces, a ese contrato hay que hacerle un adendum que contemple la respuesta a todas estas dudas planteadas anteriormente y a otras que sean propias de la empresa en la cual está trabajando. Entonces, esos nuevos contratos deben ser firmados digitalmente o personalmente, bueno, dependiendo del tema pandemia, pero deben ser firmados estos adendum a los contratos para poder tener las reglas del juego claras de lado y lado y que la relación sea ganar-ganar. Por otra parte, desde mi punto de vista, es necesario un cambio en la cultura de las organizaciones. Ese cambio pues ya tenía que haberse dado desde antes, pero ahora es obligatorio. No, ni siquiera es una opción en realidad. Es como todo lo que ha ocurrido con la digitalización, que prácticamente es obligatorio que las empresas se digitalicen. Igualmente es obligatorio que haya un cambio en las culturas de las organizaciones en relación al teletrabajo. No puede ser, y realmente no es una opinión legal, pero no estoy de acuerdo con que a esta persona del caso número 1 que les presenté, sus empleados, y que por tanto no merece, de alguna manera, no merece el bono que le están dando a los demás. Realmente eso no tiene ningún sentido. Si esta persona está cumpliendo con el horario de trabajo, al igual que los demás, está cumpliendo con todas las tareas y funciones inherentes a su cargo, no tiene ningún sentido negarle un bono simplemente por el hecho de teletrabajar. Eso es una cultura errónea, ver el teletrabajador como un vago, como una persona que no está haciendo el mismo esfuerzo de los que sí están asistiendo in situ a trabajar, cuando puede ser el mismo esfuerzo y hasta más. Entonces, ahí está el punto del cambio de cultura. Y lo otro es brindar capacitación. Coincido con muchos visionarios y expertos en materia de teletrabajo a nivel global que están insistiendo en la necesidad de capacitar a ese teletrabajador, a ese empleado que se
se vio forzado a empezar a teletrabajar y que el empresario de pronto está asumiendo que sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer desde su casa. No necesariamente. Es necesario brindarle la capacitación que requiere. Y más allá de eso, ese empresario que está con equipos de trabajo, porque cuando usted ya tiene más de 2 teletrabajadores, tiene un equipo de trabajo, también necesita capacitación para hacerlo de manera efectiva. En Venezuela necesitamos una legislación específica que regula y promueva el teletrabajo. ¿Por qué? Por los puntos vistos anteriormente, pero también para que el Estado garantice el acceso a Internet de todos los venezolanos como parte del derecho al trabajo contemplado en nuestra Constitución. Además de que el Internet o el acceso a Internet es un derecho humano, así lo ha declarado la ONU, no yo, por eso debe ser garantizado por el Estado, cosa que no está ocurriendo en este momento. Entonces, para que esto ocurra, para que haya políticas públicas a favor de los teletrabajadores autónomos, para que estén claras las reglas del juego, necesitamos una legislación específica en materia de teletrabajo. Y yo quiero invitarte, a ti que estás viendo esta presentación, a que me acompañes con una petición que hice hace 3 años en la plataforma change.org. El URL va a estar publicado en la descripción debajo de este video. Entonces, revisas el URL en la descripción del video, haces clic y desde allí vas a poder firmar esa petición a las autoridades venezolanas para que se aboquen al diseño de una ley en materia de teletrabajo. ¿Por qué hice esa petición hace 3 años y todavía no había pandemia? Bueno, porque formo parte, considero, de un grupo de visionarios que ya sabíamos que el teletrabajo iba a ir en aumento, que el teletrabajo se iba a convertir en nuestro día a día, que cada vez más personas iban a teletrabajar, aunque ninguno pues tuvo la visión de que ocurriría la pandemia, obviamente, ¿no? Y que eso se iba a acelerar de la manera como se aceleró, pero igual venía con un crecimiento sostenido. Entonces es lógico que íbamos a necesitar una ley y por eso creé esa petición. Espero que en este tiempo, en este momento, pues haya autoridades que presten atención a dicha petición. Y recientemente me uní a Cabecom y con el capítulo de teletrabajo. Desde allí espero que como gremio también podamos trabajar para el diseño de esta ley y para promover que se apruebe esta ley para su implementación en nuestro país. Bien, por último, voy a tocar el segundo factor que interviene en el teletrabajo, que es el factor tecnológico y el cual también está presentando, con el cual también están presentando inconvenientes muchos empresarios y muchos emprendedores. Y es que para que ese factor tecnológico funcione como debe ser, hay ciertas herramientas digitales que son imprescindibles y que se deben comenzar a usar. Si no las estás usando, pues las debes comenzar a usar desde ya. La primera es una herramienta de almacenamiento en la nube. Se necesita que toda la data, la información de la empresa, los archivos, estén disponibles en la nube y estén disponibles para todas las personas que necesitan acceder a ellos o accesar a ellos. Perdón, no recuerdo si es acceder o accesar. Bueno, me disculpan los especialistas en lenguaje en ese sentido, pero todo el personal o todos los teletrabajadores que necesiten el acceso a esta información, pues deben tenerlo fácil y en la nube. Se requiere un software de gestión de proyectos. Qué importante es el software de gestión de proyectos. Estoy viendo muchas organizaciones operando desde WhatsApp. Las decisiones, las propuestas, los archivos, todo se hace a través de WhatsApp. Y no es que yo esté en contra de WhatsApp, no lo estoy, al contrario, me parece una herramienta de mucha utilidad, una herramienta fundamental, pero no es
para la gestión de proyectos, no es para la gestión de las comunicaciones, mucho menos cuando se trata de equipos de trabajo. Recordemos que si son más de 2 personas teletrabajando en conjunto, es un equipo de trabajo. Incluso ya a partir de 2 personas, técnicamente sería un equipo de trabajo, ¿no? Pero realmente se considera a partir de 2, ¿no? Después de que hay más de 2 personas teletrabajando, es un equipo de trabajo. Entonces, para ese equipo se requiere un software de gestión de proyectos donde las decisiones, donde las propuestas, donde los archivos queden almacenados en un lugar centralizado y que puedan hacerse referencia a esas comunicaciones de manera muy fácil. No que en WhatsApp tenga que estar el trabajador buscando cuándo fue que mi jefe me dijo que hiciera tal cosa y cómo fue que me dijo que lo hiciera. Entonces, tenemos el problema que como es una herramienta de mensajería instantánea, de chat, entonces buscando, porque los mensajes van quedando el último y los demás van quedando no visibles. Entonces, es un problema grave que se está presentando en ese sentido. Y quiero hacer una acotación importante, y es que muchos se asustan porque creen, bueno, pero ahora voy a tener que invertir en una herramienta de almacenamiento en la nube y en un software de gestión de proyectos, y válgame Dios, eso es demasiado dinero si se trata de una pequeña empresa. Pero es que si bien hay soluciones de pago muy buenas en este sentido, también hay soluciones gratuitas. Es cuestión de investigar. Y usted puede utilizar las frases tal cual como están acá planteadas, software de gestión de proyectos, insertarlo, hacer una búsqueda en Google y va a encontrar que hay herramientas como Trello, como Asana, como Basecamp, como Teamwork, que además no son nuevas, existen desde hace años y simplemente es cuestión de comenzar, de escoger cuál es la que más le conviene y comenzarla a utilizar en su organización con sus equipos de trabajo para lograr la efectividad en materia tecnológica. Otra herramienta digital que me parece importantísima específicamente para los e-commerce es un software CRM. ¿Qué es un software CRM? Bueno, CRM es la sigla para Customer Relationship Management, un software de gestión de las relaciones con sus clientes. Y esto lo que le hace es permitir tener en un lugar centralizado quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus potenciales clientes, cuántas veces se han contactado, quiénes de su equipo lo han contactado. Todas estas cosas, pues, las responde un software como este. Y nuevamente hay soluciones gratuitas. Hay una app completamente gratis que usted puede instalar a su Gmail y desde Gmail tener todas las funciones de un CRM. Particularmente esta es la que yo utilizo. Hay una versión gratuita muy robusta y luego para las organizaciones que requieran más funciones hay una versión de pago también. Entonces es cuestión de buscar y si necesita asesoría en este sentido, pues buscar la asesoría, pero comenzar a utilizar estas herramientas que están disponibles. Se requiere también una herramienta para gestionar el uso del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Un calendario. Y qué mejor calendario para mí que Google Calendar, que existe desde hace años, que usted lo puede instalar en su celular, lo sincroniza con su ordenador y desde el ordenador y desde su celular tiene disponible el calendario para bloquear sus horarios y llevar un control del tiempo y no estar con problemas de que, bueno, pero ¿cómo hago para coordinar almuerzo, buscar a los niños, ayudar al niño con las clases online y trabajar y teletrabajar, cumplir con el teletrabajo? La respuesta es utilizando una herramienta para gestión de tiempo, un simple calendario digital que le va a ayudar a estar organizado. Se requiere una herramienta para videoconferencias. Por supuesto, para los equipos de trabajo deben tener una herramienta para videoconferencias para poder hacer las reuniones de equipo. Se requiere también un teléfono inteligente y aquí invito al empresario a preguntarse, ¿mis empleados poseen todos los medios para tener un teléfono inteligente? ¿Cómo los puedo ayudar en este sentido? Quizás no pueda pagarles un teléfono nuevo o sí, o asignarles un teléfono a algunos empleados con algunos cargos o ayudarle a costearlo de alguna manera mediante un crédito o un financiamiento. O si no puede, podría financiarle la renta
data de ese celular que esa persona, que ese empleado está utilizando para cumplir con el trabajo de su empresa. Por último, una herramienta de cobro y de pago, que este es todo un tema también, en especial en nuestro país, en Venezuela, porque el tema de la devaluación que tenemos en nuestra moneda, pues es bastante grande y realmente tenemos una moneda oficial y tenemos una moneda circulante que es otra totalmente. Y ya sabemos que todo el mundo o la mayoría de las personas, todo el mundo, quiere cobrar es en divisas. Entonces, ¿cómo usted hace para cobrar en el caso de los empleados? ¿Cómo usted hace para pagar en el caso del empleador? Entonces, ese tema también, bueno, merece una consideración aparte y ya el tiempo se está acabando, pero estas herramientas los invito a analizar cómo pueden implementarlas cada uno de ustedes en sus distintas organizaciones para lograr que el e-commerce funcione, que puedan gestionar su e-commerce de forma efectiva. Quiero concluir con una cita de unas palabras de Alexander Torrenegra, empresario colombiano, miembro de Shark Tank Colombia y creador de la empresa Remoter. Él dice, trabajo remoto no es trabajar desde la playa o cuando se me dé la gana. Es sentarte o pararte frente al escritorio que tú decidas y comunicarte con tu equipo haciendo clic en un botón. Creo que estas palabras resumen perfectamente lo que hemos conversado a lo largo de esta tarde y espero que haya sido útil esta disertación en materia de teletrabajo. Por su atención, muchísimas gracias. Quedo a la orden. Mis redes sociales están publicadas, al igual que el link de change.org a la petición por una legislación específica en materia de teletrabajo para Venezuela. Igualmente estoy a la orden a través de mi correo electrónico desiree@profesionalvirtual.net para cualquier asesoría que pueda requerir su empresa en materia de teletrabajo. Bien, les recuerdo que todos esos links están en la descripción del video. Buenas tardes.